Muy buenos días. Mientras el corazón de Europa, que alberga la mayor parte de las instituciones europeas y hasta la OTAN, Bruselas, lo saben ustedes, permanece sitiado por alerta terrorista y va el tercer día. En España, poquísimo ha tardado la izquierda radical en vérsele el plumero. Sepan ustedes que Pablo Iglesias, fíjense, habla ya de soldados en cajas de madera y lo hacía esta mañana para atacar a Ciudadanos, mientras que Albert Rivera, en un alarde de un juego no demasiado limpio, me parece a mí, acusa a Mariano Rajoy de hacer electoralismo con el terrorismo yihadista y dice Albert Rivera que lo mismo que hizo el gobierno de Aznar en 2004. Vamos a escucharlos. Y yo pido al gobierno de España que no juegue con esto, que no juegue con la táctica electoral, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Ya jugaron en 2004, en este caso al revés, mintiendo. Y quieren volver a jugar con esto, que vayan con cuidado porque los españoles tienen sentido común. Y los españoles no van a tolerar tacticismo electoral, ni juego ni regate corto, cuando está en juego, insisto, la lucha contra el terrorismo internacional. Pues desde luego, si hay algo que no tiene que ver esta situación con la de hace 11 años, es que los atentados de París han llevado al presidente del gobierno a concitar la unidad de todas las fuerzas políticas, empezando por el propio Albert Rivera, que el mismo día, sepan ustedes, es la misma persona que había acudido a la Moncloa, mejor dicho, y fue llamado y ha sido llamado por Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, en distintas ocasiones desde que está esta alerta terrorista en Europa entera, y ahora le echa en cara un electoralismo cortoplacista que obviamente no parece que haya existido por parte de Rajoy, y eso es una diferencia muy sustancial, seguramente hay otras, de lo que ocurrió en 2004. A lo mejor a Ciudadanos lo que le puede molestar es que la preocupación por la seguridad después de la masacre de París ha detenido la fuga de votos hacia los nuevos partidos y además favorece la experiencia de gestión, o al menos eso es lo que señala el último sondeo de GAT3 para COPE y para ABC, un sondeo que mostraría, señoras y señores, que el bipartidismo recupera terreno cuando solo faltan 27 días para las elecciones y en el que, según ese sondeo, Ciudadanos retrocede 1,5 puntos desde la semana pasada. Así que para analizar el pulso electoral va a estar con nosotros Manuel Mostaza, que es director de operaciones de Sigma 2. Pero antes es absolutamente imprescindible acudir a Bruselas, capital administrativa de la Unión Europea, que hoy, por primera vez en su historia, ha aparecido sitiada, tomada por el ejército en este lunes laborable, sin colegios, los centros comerciales cerrados, el metro cerrado y hasta las sedes de las instituciones de la Comunidad Europea o de la misma OTAN. Se ha pedido a los trabajadores que no acudan si no es estrictamente necesario a sus lugares de trabajo. Por ahora, eso sí, se mantiene la reunión del Eurogrupo, o sea, los ministros de Economía de la Unión Europea, que se va a celebrar esta tarde en Bruselas, si no se anula. Así que, Víctor Arribas, muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Efectivamente, de momento sigue convocada esa reunión del Eurogrupo, pero Bruselas es, podemos decir, una ciudad fantasma. Vamos a analizar primero lo ocurrido ayer domingo con la operación antiterrorista y después lo que está ocurriendo hoy en las calles de la capital comunitaria. La operación celebrada ayer, desarrollada ayer en las calles de París, con un total de 16 detenciones y más de 20 registros policiales en diferentes puntos de la ciudad, de la capital belga, de Bruselas. ¿A quién se busca en esta operación? Pues se busca a Abdeslam Salah. Es el terrorista, el que se denominaba octavo terrorista, que huyó después de los atentados de París. Hay algunos medios que están hablando de que a bordo de un vehículo BMW ha podido huir por la frontera hacia Alemania, pero es una información que las fuerzas de seguridad todavía no han confirmado. ¿Cuál es el número de terroristas que las fuerzas de seguridad belgas buscan en Bruselas? Pues en el entorno de la capital comunitaria. Pues son en total 10
terroristas peligrosos. No porque nadie oficialmente haya dado esa cifra, sino porque algunos medios como The New York Times hablan de ese número de personas fuertemente armadas y muy peligrosas que podrían tener preparado de forma inminente la comisión de un atentado. Veamos ahora lo que está ocurriendo hoy en Bruselas, en todo Bélgica podemos decir, pero especialmente en la capital belga. El ejército y la policía han tomado las calles, prácticamente no hay circulación, no hay tráfico, también se han suspendido, se han cerrado las puertas de los colegios y también del metro. Los transportes están funcionando a medio gas, pero el metro está completamente cerrado. Sí funciona el tranvía, por ejemplo, en la capital comunitaria. Hoy es día laborable en Bélgica, pero ya decimos, es casi una ciudad fantasma. Las instituciones internacionales que tienen sede en Bruselas, OTAN y Unión Europea, reducen su actividad. En el caso de la OTAN, efectivamente, ha pedido a sus ciudadanos que no acudan a trabajar hoy, y en la Unión Europea se trabaja prácticamente a medio gas. Y hay además una petición por parte de la policía que saltaba ayer por la noche de que no se utilicen las redes sociales para difundir datos de la operación de la policía en las calles de Bruselas. Hay, por tanto, un apagón informativo en redes sociales. ¿Cuál fue la respuesta inmediatamente posterior de todas aquellas personas que están funcionando en Twitter, que comentan todo lo que ven a su alrededor en las redes sociales? Pues difundir, como ven, imágenes de gatos. Podemos decir que es una versión belga del Keep Calm británico en los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, y la respuesta de los belgas ha sido esta especie de mantén la calma y tuitea un gato, como animal símbolo del misterio, del silencio, para que los terroristas no puedan conocer en las redes sociales los dispositivos policiales. El primer ministro belga, Charles Michel, ha hablado también y ha dicho lo que puede estar a punto de ocurrir en Bruselas. Tememos un ataque similar al de París, con varios individuos que podrían atacar simultáneamente en distintos lugares. Pregunta que hoy les formulamos en Más Claro Agua. ¿Quién es mejor político? Pueden elegir 905-855-001, Mariano Rajoy, o 905-855-002, Albert Rivera. Formulando esa pregunta, ¿quién de los dos es mejor político para usted? Y participen también a través de Twitter, en las redes sociales. Les animamos a que lo hagan con la etiqueta MCA Alerta Bruselas para dar su opinión sobre lo que está ocurriendo en la capital europea. MCA Sondeos para hablar de esas encuestas con intención de voto que hoy se difunden en nuestro país, y por último las novedades en Cataluña que hoy etiquetamos como MCA Artur Menos. Su partido también se quiere cargar. Isabel. Tanto ha declarado ya hasta el entierro del partido Artur Menos, este hombre mundialmente conocido ya por ese mote. Pero vamos a hablar de todas estas cuestiones, gracias Víctor. Antes, verdaderamente estamos viviendo una situación tan excepcional en Europa que ya lo acabamos de decir, Bruselas aparece por tercer día consecutivo como una ciudad fantasma tomada por tanquetas del ejército, por militares, por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están intentando dar la caza al terrorista más buscado, Salah Abdeslam, y con algo inédito también, no se había producido nunca ese apagón informativo que está siendo la moneda común entre toda la ciudadanía belga, los propios medios de comunicación, para no dar pistas a los terroristas, algo importantísimo. Está con nosotros Jesús Martín Vázquez, que es portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Señor Martín Vázquez, bienvenido. Gracias por estar aquí. Por primera vez se produce un apagón informativo, porque era verdaderamente peligroso que los ciudadanos, así se contaba este fin de semana, en el momento que se ha acordonado que se cercaba la Grand Place, que es la Plaza Mayor de Bélgica, para entendernos, de Bruselas, los ciudadanos, los turistas empezaron a colgar imágenes, fotos en las redes sociales, y claro, todo eso estaba dando pistas a los terroristas, que también están agazapados para que no les cojan. Sí, vamos a ver, eso es una cosa también muy común en España. Es decir, se suele retuitear acerca de dónde está, por ejemplo, un control de Guardia Civil o de policía, y sin darnos cuenta, sin perjuicio de que a lo mejor lo que se pretende es evitar una multa o algún tipo de infracción, la realidad es que estamos dándole también información a otras personas que están en la red que son completamente indeseables, ¿no? Como son estos sujetos. Pues ahora lo vamos a valorar y nos vamos a ir en directo a Bruselas, pero antes les voy a presentar al resto
resto de mis invitados, Pedro Gómez de la Serna, portavoz del PP en la Comisión Constitucional. Pedro, bienvenido. Hola, gracias. Gracias por estar aquí. Tercer día de situación excepcionalísima en Bruselas. Ahí están las instituciones comunitarias, la OTAN. Un titular, un resumen de lo que estamos viviendo, Pedro. Bueno, el resumen sería, en mi opinión, que los ciudadanos europeos pagamos nuestros impuestos y tenemos estados y nos dotamos de gobiernos y de parlamentos y de instituciones para que nos protejan y, por lo tanto, para que garanticen nuestras libertades a través del despliegue de seguridad que sea necesario. Y esto es un ejemplo, ¿no? Si queréis, luego entramos en el debate libertad-seguridad. Ahora vamos. Voy a saludar ya a Miguel Sánchez, que es corresponsal de COPE en Bruselas. Miguel, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. Cuéntanos qué estás viviendo, qué situación estás viviendo en estos momentos en la capital de Europa, en la capital administrativa de Europa, en Bruselas. Pues ahora mismo acabamos de subir, volvemos al barrio europeo después de dar una vuelta por toda la ciudad para ver sensaciones, para recoger testimonios de la poca gente que se ve ahora mismo en el centro de Bruselas. Es un lunes laboral, ahora mismo en el barrio europeo tendría que estar bullendo, totalmente lleno de gente, corriendo hacia los trabajos, o yendo hacia la hora de la comida, porque aquí en Europa se come bastante antes. En cambio, la imagen es totalmente distinta, es la imagen de un fin de semana, poca gente en la calle, poca gente en los parques. La gente que hay dice que no tiene miedo, pero todos admiten que tienen precaución, que tienen un poco más de desconfianza, que miran con recelo. Todo eso es lo que ha provocado este nivel de alerta 4 que se mantiene en Bruselas. Hay que decir que hoy el Gobierno va a hacer una reevaluación para saber si lo mantiene o puede empezar a retirar un poco las medidas. Porque la situación, efectivamente, Miguel, es que no se ha podido capturar a Salah Abdeslam, pero sí ha habido 16 detenidos y, claro, no pueden permanecer estas medidas excepcionalísimas eternamente, o sí, no lo sé. ¿Qué es lo que se dice ahí en Bruselas? No, lo que dice el Gobierno es que las mantendrá el tiempo que haga falta, pero que las quiere retirar, como es lógico, lo antes posible. Hay que admitir que el coste es un coste cierto, un coste evidente, el que tiene que mantener a todo un país o a toda una capital como es esta, como es Bruselas, en un nivel de alerta 4. Tiene un coste económico, tiene un coste social y sobre todo tiene un coste para la imagen del país. Ver cómo en Bruselas no se abren los colegios, cómo el metro, cómo apenas los autobuses circulan o cómo incluso muchas las empresas que han dicho a sus trabajadores que se queden en casa porque tienen miedo, que se queden haciendo teletrabajo. Sobre cómo ha ido la operación, es cierto que ayer hubo 16 registros, hubo 16 detenciones, en torno a una veintena de registros. Uno de ellos tuvo lugar en Lieja y ahí parecía que se había acercado al terrorista, al conocido como octavo terrorista, a Salah Abdeslam. Sin embargo, habría burlado el cerco, según la prensa belga, a bordo de un BMW 3, BMW 5, no concretan exactamente el modelo, y lo habría hecho tomando una autovía dirección a Alemania. El ministro de Interior ha sido preguntado esta mañana por dos puntos muy concretos. Uno, sobre si esa huida del terrorista Abdeslam hacia Alemania era cierta. Ha dicho que no quería comentar nada porque, lógicamente, la investigación sigue su curso. Otro, sobre si la operación había sido un fracaso, ya que el objetivo principal de esta operación, de toda la redada o todas las redadas llevadas a cabo ayer, era la captura de Salah. Sobre eso ha dicho que no considera que sea un fracaso porque se ha detenido a gente importante, pero como es lógico, el objetivo principal no se ha conseguido. Miguel, y en cuanto a las fuerzas políticas, ¿hay unidad de las fuerzas políticas en torno a las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno? Lo que no hay es un debate, porque si tenéis en cuenta, aquí el Gobierno es un gobierno de coalición en el que participan varios partidos. Se conoce al Gobierno como la coalición sueca, ya de colores que engloba. Por tanto, una vez que se toma, hay que tener en cuenta, hay que saber que la medida se aprueba por un primer ministro que podemos decir que es liberal, con el apoyo de los demócratas, con la NVA, que es el partido independentista. Hay muchos partidos participando en el Gobierno que son los encargados de tomar esa decisión política. Por tanto, si hay una voz de oposición fuerte, que tendría que ser el Partido Socialista, sobre todo francófono, desde luego no lo ha alzado. Ajá. Bueno, yo creo que eso es muy reseñable, desde luego, porque una situación tan excepcional no se había visto nunca en el seno de un país de la Unión Europea. Y por último, sobre ese apagón informativo, esas redes sociales que están ahora mismo colgando gatos y gatos disfrazados, gatos por doquier, ese silencio de los medios de comunicación para no dar pistas a los posibles terroristas, ¿qué opinión te merece?
Hombre, si me pides mi opinión, yo creo que cuando una operación se lleva a cabo como se tiene que llevar, no es necesario un silencio informativo, un apagón como el que se pidió. Se pidió no el apagón informativo concreto, sino que no se informara de los lugares donde se estaban llevando a cabo todas las operaciones. Por tanto, los medios de comunicación hicieron ese apagón informativo y cuando tenían que informar decían simplemente desde un lugar que no queremos concretar. Se paró mucho de colgar fotografías, de colgar vídeos en Twitter, pero es algo que en España hemos vivido. Estamos muy acostumbrados a estas operaciones policiales y nunca, en lo que a mí me llega a la memoria, la policía ha pedido a los medios de comunicación que se lleve a cabo tal apagón. ¿Por qué? Porque la policía en España localiza primero el objetivo, cuando lo tiene cercado actúa y solo entonces es cuando la prensa se entera. Bueno. Quizá aquí se ha llevado de otro modo y ha tenido que pedir una colaboración que bueno, pone un poquito en evidencia que los medios han colaborado lo que tenían que colaborar. Hay que decir lo que tú decías, que se han puesto gatos para ejemplificar de un modo, para tomárselo un poco a risa, y hoy la propia Policía Federal colgaba un tuit de un plato con pienso para los gatos diciendo muchas gracias por habernos ayudado, gracias a todos los gatos que nos prestaron la ayuda. Pues Miguel Sánchez, nuestro gato con ojos, evidentemente corresponsal de COPE en Bruselas, de verdad que muchas gracias por esa labor tan estupenda que estás haciendo. Y te dejamos ya que vayas camino de COPE. Voy a presentar a la mesa excepcional y estupenda de esta mañana. Carmen Chumarín, bienvenida. Buenos días, gracias. Gracias también por estar aquí. Los halagos a cierta edad, chica. Hombre, Joaquín Leguina, bienvenido. Bienvenido también Luis Valcarce. ¿Qué tal, Isabel? Y Pablo Montesinos. Gracias por estar aquí. Así que ahí lo tienen ustedes. Vamos a refrescar todo lo que estamos viviendo, esta alerta que se está viviendo a estas horas en esa ciudad fantasma que es Bruselas, alerta terrorista de máximo nivel que mantiene cerradas las instituciones europeas y hasta la OTAN, amén de centros comerciales, comercios, el metro de Bruselas y por funcionar solo funciona el tranvía, que no va nada mal. Vamos a verlo. Así despertaba hoy el corazón de Europa. Estado de sitio, calles tomadas por el ejército, colegios, universidades, centros de ocio y metro cerrados. Es su tercer día consecutivo en alerta máxima. Tememos un ataque similar al de París, con varios individuos que podrían atacar simultáneamente en distintos lugares. Cualquier objeto levanta las sospechas de la policía. Ayer, una mochila provocó el desalojo de la estación central de Bruselas, la más importante del país. Y no fue el único susto. El grupo audiovisual Medialand tuvo que ser evacuado ante una posible amenaza. Una situación que deja así la capital belga desierta. Ayer, durante las operaciones antiterroristas, la policía pedía a los medios de comunicación y a los vecinos que no ofreciesen información sobre las maniobras que se estaban llevando a cabo. El objetivo, evitar ponerlas en riesgo. Por seguridad, respeten el silencio en las redes sociales en lo que se refiere a las operaciones que la policía está llevando a cabo en Bruselas. Gracias. Petición que recibía una respuesta unánime e inmediata de los ciudadanos. Esta noche, redes sociales como Twitter se inundaban de fotos de gatos. Una forma de apoyar al gobierno belga que solo busca una cosa: recuperar la normalidad cuanto antes. Desde luego, empezando por este final, que es lo que es más novedoso y lo que resulta, porque en España, desgraciadamente, operaciones antiterroristas hemos visto muchísimas, hemos vivido muchísimas, y también operaciones policiales que incluso en tiempo real no solamente las hemos contado los medios de comunicación, sino que incluso nos hemos adelantado. Por ejemplo, gran operación anticorrupción, se van a producir no sé cuántas redadas, y va y lo contamos. Nos lo cuentan porque y lo contamos. Porque alguien lo cuenta. Claro, nos lo cuentan, pero es la primera vez... El que lo cuenta comete un delito. Es la primera vez, Joaquín, que en este siglo XXI se produce una operación de este calibre en el que los medios de comunicación, los propios ciudadanos, porque ahora las redes sociales van incluso por delante de los medios de comunicación, han decidido que esto sí que es estratégico y es vital, no dar ni media pista a los terroristas, como decíamos el viernes en París. Lo de Bélgica, yo quisiera hacer un comentario breve, ¿no? Luego entraremos en el debate tontorrón este de seguridad. Sí. Bueno, si queréis, ¿no? Si usted quiere. Inmediatamente, don Joaquín. No, vamos a ver, lo de Bélgica tiene su aquel, porque es que Bélgica es la sede, como se ha repetido aquí, está ahora mismo, de la OTAN, de muchas instituciones europeas, y eso tiene un coste para los demás países y un beneficio tremendo y grande para Bélgica.
A cambio tienen que dar seguridad, solo faltaría, ¿no? Y entiendo que esto es la respuesta a alguna llamada de algún jefe de Estado, y me temo que con el mismo idioma que usan en Bélgica, es decir, el jefe de Estado francés dice, ustedes no pueden seguir mirando para otro lado. Y claro, la respuesta es brutal. Yo creo que se hubieran ahorrado este espectáculo si hubieran hecho los deberes antes. Sí, exacto, sobre todo porque en Bélgica hay un barrio, como sabemos, que es Molenbeek, que ha sido según los analistas, uno de los avisperos del islamismo radical y donde podrían haber salido no terroristas de este atentado, sino varios. Ante una situación excepcional, pues medidas excepcionales. Yo lo que no entiendo también es este discurso de, no, hagan su vida normal. O sea, ya está bien. Es decir, si estamos ante una situación excepcional, dejen de decir que hay que hacer vida normal. No hay que hacer vida normal porque la situación es excepcional y requiere medidas. Y como decía Joaquín, requiere medidas que quizás también deberían haberse tomado mucho antes. De todas maneras, evidentemente, ¿no? La situación es excepcional, pero yo creo que no nos pueden ganar en la batalla del miedo. Es decir, se están tomando todas las medidas para acabar con los terroristas, pero, ojo, no vivamos con miedo, porque si no nos ganan parte de la batalla. Yo, con respecto a lo que decía Isabel, de ese compromiso de todos, en Bélgica, en Bruselas, estamos viendo algo, y es que las formaciones políticas, lo contaba nuestro compañero, el corresponsal Sánchez, las formaciones políticas, los medios de comunicación y, lo que es más importante, la ciudadanía en general, están todos unidos para intentar acabar con los terroristas. En el contexto internacional, en el corazón de Bruselas, que es la Unión Europea, los principales jefes de Estado y de Gobierno van todos a una en la lucha contra el terrorismo. Yo creo que esto es lo prioritario, darnos cuenta de que es una batalla del bien y del mal, de quienes somos demócratas, de quienes defendemos las libertades de todos y quienes nos quieren acabar con nosotros y acabar con nuestra libertad y meternos ese miedo. Y yo creo que eso es lo esencial, unidad frente al terror. Perdona, Pablo, que no habías terminado. A mí me llama profundamente la atención que la propia prensa belga y el primer ministro Michel tenga que responder a ello, se pregunte si no es un fracaso la operación esta que ya va por el tercer día. Es decir, 16 detenciones, no explosivos, no armas, no Abdeslam Salah, que como comentábamos antes, Abdeslam Salah no es que le busque ya toda la policía de Europa, es que le debe estar buscando el ISIS para inmolarlo por decreto, porque vamos, esto de que se salve y se abra y deje a todo el mundo allí metido, creo que no les hará ninguna gracia. En cualquier caso, si es necesario que sigan adelante, si encima se les ha escapado hacia Alemania, pues bueno, llevan 3 días un poquito complicados en Bruselas, como para que se les haya escapado hacia Alemania, y lo que esperemos es que le encuentren. Le quiero preguntar precisamente a Jesús Martín Vázquez, como experto de la Guardia Civil. Es verdad que el viernes en Bruselas, en esa operación antiterrorista, se dijo que había habido registros y que se había encontrado un arsenal de armas, no solamente de armas, sino incluso de productos químicos. Y luego hemos visto al primer ministro belga y también a la Fiscalía y a la propia policía belga decir que no ha habido armas en los registros. Yo no sé si se referían solo al fin de semana, si es que son informaciones confusas y no quieren dar pistas, y también en esto es parte de la operación de informar o de no informar a los terroristas, porque de esa noticia muy alarmante que se habían encontrado productos químicos en uno de los registros y armas, ahora hemos pasado a no haber encontrado absolutamente nada. No sé si esto es así. Yo opino en último lugar a lo que planteabas, es decir, lo que no podemos tampoco es trasladar, por un lado, lo que decía Pablo, ¿no? Una sensación principalmente de miedo, ¿no? Implantar el miedo también es algo principal para los terroristas. Los terroristas crecen a medida de que se va implantando la cultura del miedo, ¿no? Efectivamente, lo que sí que es verdad que se está recrudeciendo mucho, y en Bélgica ya no solo por el tema del tráfico de armas famoso del que se habla, ¿no? Sobre todo, principalmente viene más de zonas del este de Europa, donde ha habido otros conflictos bélicos y demás, no en Bélgica. En Bélgica sí es verdad que tienen una cultura de la industria armamentística, que tienen una cultura de utilización de las armas y que es relativamente fácil hacerse con determinado armamento. Bueno, por ser nido no ha sido solamente de yihadistas, sino también de terroristas de ETA. Y hay que recordar la cantidad de veces que se han negado a extraditar a terroristas porque no hacían ni caso a las sentencias españolas, al Tribunal Supremo Español, y en Bélgica les entraba por aquí y les salía por ahí. Y esto no es hace
tanto tiempo. Desgraciadamente lo hemos sufrido los españoles y yo con esto no quiero criminalizar al gobierno belga, pero cuando decía Joaquín que también en este caso de los yihadistas les han dicho ya os vale, en Bélgica habrá que que hacer algo, pues a lo mejor es la reacción tardía, pero bienvenida Isabel, sea, ¿no? El problema, que lo estaba también planteando un contertulio, es que, entre otras cuestiones, está la barriada de Molenbeek, donde hay en torno a un 50% de parados, donde hay una implantación de lo que es la cultura islámica y principalmente el salafismo importantísima. Y podíamos perfectamente traspolarlo a nuestro país. En Cataluña tenemos pues fácilmente más de la mitad de los centros de culto islámico salafista, que es el radical, están localizados en Cataluña. Durante muchos años se ha estado fomentando por parte de los políticos nacionalistas la implantación de estas culturas, principalmente porque no tenían nada de afinidad en relación a los fenómenos migratorios que sufría España, o que sufría, me refiero, que teníamos en España. Vamos, porque para empezar se apartaba español. Todo lo que era el hispanohablante o el latinoamericano, como se ha dicho, ¿no? Sudamericanos, centroamericanos, y se fomentaba esas culturas. Eso también, de esos polvos tenemos hoy esos lodos, y hoy en día uno de los focos principales de adoctrinamiento, de donde salen los terroristas en potencia que pueden perfectamente atentar contra nosotros y contra el resto de Europa y el resto del mundo, es en Cataluña. Es de Cataluña. Ahora vamos a Cataluña, pero antes, ese nivel 4 de alerta en Bélgica, estado de sitio, como lo están denominando, este estado de alerta máxima en Bruselas, no tiene equivalencia con el nivel 4 español. Me gustaría que nos contara, señor Martín Vázquez, las diferencias, ¿no? Porque aquí hemos vivido ese partido de fútbol este fin de semana, ese Madrid-Barça, no vamos a hablar del resultado futbolístico, pero sí de las medidas, no hablemos, ¿no? Pero sí de las medidas excepcionales de seguridad, el partido con más vigilancia de la historia y con unas medidas. Cuando la gente escucha nivel 4 de seguridad en Bélgica, no es parecido al nivel 4 de España. Antiguamente en España había hasta un nivel 4. Lo que pasa es que el gobierno lo reformó y actualizó lo que son todo lo que es el sistema de prevención y protección contra el terrorismo antiterrorista, y aumentó a un nivel 5. Es decir, nuestro nivel 5, en el que todavía no estamos, que sería el riesgo, la alerta de un atentado inminente, es el nivel 4 que hay en este momento, que se decretó en Bruselas. Escuchar al primer ministro Michel decir que esperan un atentado parecido a los de París de forma inminente, verdaderamente pone los pelos de punta. Y ese nivel máximo supone cerrar colegios, institutos, universidades, centros de trabajo, centros comerciales, todo esto que verdaderamente jamás lo habíamos visto en Supone Europa. Prácticamente que impere lo que es el Código Penal Militar, lo que es la ley marcial, y se puede decretar estos cierres de centros como se está haciendo. Pero, insisto, no tiene nada que ver con el nivel 4. Si bien es cierto que el nivel 4 que tenemos ahora mismo en España en estos momentos no descarta la intervención, el apoyo de las Fuerzas Armadas. No significa sacar las tanquetas a la calle, eso tampoco se ha de interpretar así, porque hay gente, hay sectores políticos que enseguida interpretan estas cosas, entiendo que con fines y con réditos, buscando réditos electoralistas políticos, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando el Estado, cuando el Gobierno detecta carencias, por ejemplo, mermas en plantilla, como sí que se ha sufrido en Guardia Civil, ahora mismo en Guardia Civil, pues tenemos una merma que está ahora mismo se ha reducido, pero hace poco llegaba a 10.000 efectivos menos, solo en Guardia Civil. Es decir, por ejemplo, desde Unión de Oficiales de Guardia Civil lo que pedíamos era el apoyo por parte de determinado sector de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Es decir, a nadie le alarma, o por lo menos a mí no me alarma ver, yo creo que al resto de los ciudadanos tampoco, a miembros, en este caso de Fuerzas Armadas, paseándose por zonas céntricas o por zonas puntualmente estratégicas donde los terroristas pueden atentar. Bueno, y zonas estratégicas hasta el punto de que Washington ha pedido tener agentes armados en el aeropuerto de Barajas, en las zonas en donde las compañías vayan a volar a distintos puntos de Estados Unidos. Ha pedido tener, como digo, agentes armados. ¿Qué le parece, Jesús Martín? Vamos a ver, en derecho internacional el principio
principal o una de las cosas principales que rige es la reciprocidad. Es decir, si es reciprocidad y lo que se va a utilizar ese tipo de operativos, entre comillas operativos, para intercambiar lo que es información, hasta ese punto me parece bien. Ahora bien, que diga que hay un déficit, por ejemplo, en mano de obra, en este sentido, en efectivos, tanto en Guardia Civil o en Cuerpo Nacional de Policía, no significa que no tengamos miembros efectivos preparados y además, en este caso, competentes. Estamos hablando, ahora mismo estamos hablando de que yo ahora mismo no sé, ni creo que los telespectadores tampoco, en qué se basan para implantar a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses en Barajas. Es decir, insisto, si hay reciprocidad, si hay intercambio de información contra el terrorismo, me parecerá siempre bien, porque cualquier medio es poco en la guerra contra el terrorismo. ¿Estas medidas se están tomando en otros países europeos, lo de que haya agentes norteamericanos en los aeropuertos? ¿Que tengamos noticia? Yo que tenga noticia. ¿En Frankfurt, sí? No, yo creo que esto se queda en una noticia de esa que usáis los periodistas tanto, que desaparece y nunca más se supo. Esperemos, porque yo no lo tengo tan claro. Hay, por ejemplo, en Madrid, en algunas ciudades españolas, sí que hay policía británica y policía española, o policía francesa y policía española, sobre todo en verano, dos bobbies, porque hay una zona de Mallorca que es Magaluf, que es brutal. Pero en verano yo no veo mal esa colaboración. Esa colaboración entre policías sí es recíproca, como decía el representante. Si es recíproca, sí, a ver si en Nueva York y en Washington se va la Guardia Civil al aeropuerto. Lo que tienen que tener los españoles claro, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, es que tenemos a una Guardia Civil ejemplar, a una Policía Nacional ejemplar, y que a nosotros no nos pueden dar lecciones de lucha contra el terrorismo, porque si hay un país que ha luchado de forma ejemplar contra el terrorismo es España, y ahí tenemos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí no me gusta, vamos a ver, lo de los bobbies de Magaluf, que son dos, se hace absolutamente es un caso de varios, Carmenchu, creo que hay bastantes, no bastantes, hay unos cuantos casos de colaboración policial. Es un caso con carácter temporal. Instalar unas fuerzas armadas me refiero a que pretenden, según la petición estadounidense, venir con armas. No es un señor preparadísimo que es un 007 ejemplar que va a contar ahí a ver quién pasa. No. Según nos dice el portavoz de los oficiales de la Guardia Civil, está clarísimo que tienen gente súper preparada. Yo no entiendo por qué hay que hacer una cesión de soberanía de este calibre, de meter en el aeropuerto de Barajas a agentes americanos armados, porque van a vigilar a los que van a su país. Pero bueno, ¿esto qué es? Quiero preguntarle a Pedro, no sé si será cesión de soberanía, pero esta misma mañana ha estado David Cameron con François Hollande, han ido a visitar Bataclan y le ha ofrecido su base militar. Ya está Morón. Se la ha ofrecido. En Morón está haciendo de todo y por su orden, a los propios desde hace mucho franceses. tiempo. Pedro Gómez de la Serna. A ver, primero, es una petición. Yo no tengo noticia de que se haya accedido a esto. Contra el vicio de pedir la virtud de no dar. Exacto. Ya lo veremos. En primer lugar. En segundo lugar, la cooperación policial en materia de terrorismo ha existido siempre. Y cuanta más exista, mejor entre Estados occidentales. ¿Pero de qué estamos hablando? Entre Francia y España ha habido cientos de operaciones conjuntas no diré yo, pero en fin, me temo de policías españoles actuando en Francia y de policías franceses actuando en España, y de eso sabe mucho la Guardia Civil. Por lo tanto, lo que importa es que esa cooperación policial tenga un control democrático de los gobiernos, de los parlamentos, y ya está. Lo quieren solo para los que vayan a su país. Entonces, si los servicios de inteligencia en España y los servicios de seguridad en España entienden finalmente que es bueno que haya cooperación o colaboración con fuerzas norteamericanas, pues yo estaré de acuerdo, siempre y cuando tenga una base operativa razonable. Que se vayan ellos al aeropuerto de Washington. No, pero el ejemplo es la frontera franco-española. Pero tenemos aquí a un oficial de la Guardia Civil, vamos a preguntarle sobre esa cooperación. ¿Eso sería, como piensa Carmenchu, una cesión de soberanía o ha habido operaciones conjuntas? Vamos a ver, yo creo de todo tipo y condición? A mí no me consta que haya una cesión o una petición de cesión de soberanía. Lo que se está pidiendo es incrementar la seguridad, y entiendo, y ahí está el quid de la cuestión, que se han de intercambiar informaciones y que se ha de actuar de manera recíproca entre los cuerpos de seguridad. ¿Y personal armado solo en España y no allí? Pero es que yo no he entendido que ahora mismo que haya pedido Estados Unidos implantarse. Yo creo que es un ofrecimiento, no una petición. O sea, una cosa, claro, es que estamos hablando de cooperación, y lo que le estoy diciendo yo, con cosas que parece nos llenamos ahora mismo, los medios se notan mucho más, o sea, la escasez de medios
en lo que sea, con esto no pretendo ningún alarmismo, se nota mucho más cuando estamos en un nivel 4 y en una situación obviamente seria de que podemos tener un atentado perfectamente. Y en este momento de alerta en el mundo entero, obviamente, porque está Occidente entero en alerta, la pregunta, ese binomio que decía Joaquín, si quieres hablamos luego del binomio seguridad, libertad, que es el clásico binomio, ¿qué le parece como Guardia Civil que se encarga fundamentalmente de velar por la seguridad de los ciudadanos? Vamos a ver, nosotros desde Unión de Oficiales de Guardia Civil lo estamos diciendo siempre desde el primer día, incluso antes de estos desgraciados sucesos. No hay libertad, no hay igualdad de las personas, no hay fraternidad, ni tan siquiera hay legalidad suficiente si no hay seguridad. Y la seguridad es vital. Entonces, cuando pasan estas cosas, yo entiendo que la gente tiene mucho miedo a ver, de alguna manera, mermados sus derechos. Pero es que hay veces que en sociedad tenemos que ver en determinados supuestos, tenemos que ceder en derechos para ganar en seguridad y proteger lo vital, por así decirlo. Yo no veo que se pierda ningún derecho porque haya más guardias civiles. Ni mucho menos, por supuesto. Sino todo lo contrario. Yo quiero, al pasar, don Jesús Martín Vázquez nos ha dejado que hay lo que sabíamos todos. Desde la crisis ha dejado a las administraciones públicas y especialmente las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad muy mermadas. Yo creo que el próximo gobierno se tiene que plantear muy seriamente ampliar la seguridad a base de hacer convocar plazas y hacer oposiciones a Guardia Civil, a Cuerpo Nacional de Policía y a ver qué pasa con las inversiones militares. Aquí el progre tonto, porque hay dos tipos de progre, el progresista y el progre tonto, ¿no? Entonces, está pensando siempre en rebajar eso. Bueno, pues mire usted, no se trata de rebajar, se trata de calidad y cantidad. Claro, fíjense, estado de sitio ahora en Bruselas, tomado por las tanquetas, por el ejército, todo en aras de garantizar que no haya muertos, nuevos asesinatos en la medida de lo posible, porque temen una masacre terrorista. No, poco. Que nos lo diga el experto, Hoy claro, porque no van a estar así 15 días. Para ver cuánto tiempo dura, ¿no? Claro. Esas situaciones son, vamos a ver, se pretende que duren, es como las detenciones, se pretende que dure el mínimo tiempo posible. Pero ahora determinar cuánto tiempo va a durar, cada supuesto tiene una valoración diferente. Hablaba, perdonadme, porque hablaba Joaquín, el progresista, el progre tonto, no sé en qué categoría encuadraría a quien quiere llegar a la Moncloa de la mano de Podemos. Y hablo de Pablo Iglesias, que esta misma mañana estaba mencionando, para criticar en este caso a Albert Rivera y a Ciudadanos, hablaba de las cajas de madera donde pueden venir nuestros soldados españoles. Vamos a escucharlo. Con la vida de los soldados españoles no se juega. Cuando escuché a Albert Rivera decir tropas, es decir, cuando podemos tener una situación en la que vuelvan en cajas de madera soldados españoles, de esto no se puede hablar a la ligera. A la ligera no se puede hablar, eso es evidente. Pero nadie lo habla a la ligera, o hay alguien que Ahora lo hace a la ligera. Pablo Iglesias, claro. Entonces, vamos a ver, esa discusión, es que no es contradictorio analizar sociológicamente de dónde viene el yihadismo, analizar que los problemas allí se crearon, y en buena parte es verdad, con la invasión de los norteamericanos del señor Bush y compañía, etcétera. No es contradictorio con que hay que defenderse. Estamos en una guerra y hay que defenderse. Y cuando Zapatero pidió disculpas por retirar las tropas de Irak, mandando las tropas a Afganistán, que lo vendió como que eso no era guerra, sino que lo vendió como no creo que fuera una disculpa. No pidió disculpas. Y cuando venían los soldados, y cuando venían, es una forma de decir, ¿me entiendes? Es que el mensaje, pero cuando venían los soldados, como los 17 que murieron en el Cougar, por ejemplo, y que todavía se sigue preguntando cómo fue todo eso, Pablo Iglesias, ¿dónde estaba? Porque en el 2004 sabemos dónde estaba, y estaba gritando Aznar asesino. Fíjate, pero también hay Aznar asesino junto a Juan Carlos Monedero, en la sede de Génova. ¿Dónde estaba cuando venían los soldados en caja de Afganistán? ¿Dónde estaba cuando su segundo por Zaragoza era Gemar? Cuando su segundo por Zaragoza era Gemar. Pero mira, Luis, ¿Cómo va a explicar eso? No sé si nos damos cuenta de una cosa. Cuando el señor Hollande decide que va a bombardear las bases del ISIS o que va a bombardear Siria, etcétera,
lo de las tropas sobre el terreno, si te das cuenta, Occidente dice que ni de broma. Es decir, lo que está, claro, lo que están ahora planteando, es que no quieren ni un muertecito en caja de... O sea, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, Rajoy lo que más teme es la frase no a la guerra. Yo creo que Hollande lo que no quiere es ni un muerto en una caja de pino o de no pino. Pero no, déjame que termine el argumento. Porque lo que está haciendo Occidente... Una pregunta, ¿hay alguien que quiere muertos? No, perdóname. Lo que está haciendo... No. Si estoy diciéndote la doble moral que en algunas personas y en algunos políticos se puede observar. ¿Qué está haciendo Occidente? Decir no. Tropas sobre el terreno no, pero vamos a financiar a los que ya están. Ayudemos a los kurdos, que se peleen los kurdos, que mueran los kurdos, que vayan a Siria. Hombre, eso va a cambiar. Es que me parece una doble moral. Eso tiene que cambiar. Pero déjame preguntarle a Martín Vázquez, no, porque ahora vamos a seguir, Pablo, pero es que porque evidentemente han muerto militares, pero también han muerto guardias civiles en operaciones en el exterior, ¿no? Llevamos años de soldados españoles y de agentes, de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones en el exterior y realmente es gente que sabe que se está jugando la vida y saben que no van a poner tiritas, por mucho que durante años ese centenar de militares que han muerto en España, cuando gobernaba Zapatero, se les negaba hasta la cruz del mérito civil, la pensionada, porque se decía que no estaban en acción de guerra, por ejemplo, en Afganistán. Y le quiero preguntar a Martín Vázquez por ello. Sí, vamos a ver. El buenismo de que estamos en una acción de paz o en una misión de paz y no estamos en una misión de guerra nos ha costado principalmente es la desilusión de las tropas. Es decir, cuando un militar está en un frente sabe perfectamente que se está jugando la vida y que no está efectivamente, como tú bien decías, en una situación de paz y repartiendo tiritas o repartiendo pasquines. Sí, pero es que el problema está en que ese eslogan que está lanzando el señor Iglesias se nota perfectamente que desconoce, cuando un político desconoce la realidad de las Fuerzas Armadas o desconoce la realidad de lo que es la necesidad de seguridad de un país, creo que él de por sí se está inhabilitando para optar a nada en la Moncloa. Esa es la realidad de todo esto. Es que no ha hecho la mili. No como solo eso. Y se tendría que haber reunido... Digámosle a Hollande que mande tropas sobre el terreno, que las mande. En lugar de bombardear desde el aire, que mande tropas. Que Hollande tenga que mandar o no es una cuestión ya de técnica militar. Tienen sus estrategas militares y sabrán qué conviene hacer en cada momento. Evidentemente. Y es preferible que se peleen los kurdos que mandar tropas nosotros, claro. Lo verdaderamente importante aquí es que tenemos que tener todos claro, los líderes políticos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estamos ante una batalla. Aquí no es, vamos a ver, si esto es una batalla entre buenos y malos, habrá... No, por supuesto que sí, porque no puedes ir con la mente cortoplacista de no, bombas sí, pero tropas no. Esto es una batalla, habrá que hacer lo que hay que hacer. No. Yo creo que se va a hacer lo que se tenga que hacer, se va a hacer lo que se tenga que hacer con las fuerzas y los operativos que se tengan que hacer, pero de una manera consensuada y con la unidad de los demócratas frente al terror. Eso es lo que habría que hacer. Y con respecto a Pablo Iglesias, a mí lo que me parece, y yo creo que tú lo apuntabas muy bien, el portavoz de la Guardia Civil, si Pablo Iglesias se hubiera reunido con los guardias civiles, si Pablo Iglesias se hubiera reunido con la Policía Nacional o con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el ejército, sabría a qué es a lo que nos enfrentamos. Y si esto es una batalla, España tiene que estar del lado de los aliados. Tiene que estar del lado de los aliados. Aquí nadie quiere muertos. Aquí lo que se quiere es vencer. Aquí lo que se quiere es vencer a los malos. Y para eso tenemos que estar con nuestros aliados. Esto es una batalla. Martín Vázquez, gracias por haber estado con nosotros, portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. No sé si este proceso de esto que estamos hablando aquí, vosotros me lo diréis, si esto está contaminado porque faltan 27 días para unas elecciones. Y obviamente, seguramente aquí hay otros intereses en juego. A ver, Pedro. Pablo Iglesias lo que está haciendo, está comportándose como un miserable, y lo digo con todas las letras, haciendo electoralismo con los soldados, con las familias de los soldados, con el eventual dolor de la gente. O sea, está haciendo electoralismo con una cosa muy seria, que es una guerra, un conflicto armado, los miembros de las Fuerzas Armadas, etc. El problema es que Europa es un continente muy rico y muy débil desde el punto de vista de la estructura moral de los europeos para hacer frente a un problema como el que tenemos ahora mismo. Y claro, esto es lo que aprovecha gente como Pablo Iglesias desde un populismo pues
la verdad es que bastante lamentable. Yo creo que hay que protegerse y punto y final. Es que para la libertad hay que protegerla, hay que blindar la libertad y con actitudes como la de este señor pues acabaremos perdiendo. ¿Para qué sirve? Hay instituciones para eso. Claro. Está la OTAN. Claro. Esto de decisiones, digamos, bueno, él quería salir de la individuales. OTAN, lo recuerdo. Hace un año quería salir de la OTAN. Con este señor. Ahora ha cambiado el discurso. Ahora se le ha pasado. Vamos a ver, la OTAN se hace para la defensa de las libertades. Y aunque lo lidera Norteamérica, los Estados Unidos, pero están todos los países europeos. Estados Unidos pero bueno, las libertades. Lo lidera Estados Unidos no quiere decir que cada vez que haya un conflicto, los que tengan que poner los muertos sean los norteamericanos. Y Europa se está... Yo he dicho que los mande Hollande. No, si no me meto contigo. Digo, no me estoy metiendo con vosotros, contigo. Sino que Europa se ha mal acostumbrado en eso. Ha bajado los gastos militares, toda Europa, muchísimo. Maneras, y luego, cuando viene el conflicto, como el caso la maldita invasión de Bush II en Irak. Y demás compañeros mártires, no solo Bush. No, pero no se toman decisiones colegiadas. Y hay... La hemos amolado. Electoralismo, todo lo del electoralismo, Íñigo, a más o menor nivel y con todos los respetos y con todos los matices, electoralismo en las últimas horas y en los últimos días, lamentablemente, salvo Mariano Rajoy, que yo estuve en el mitin de Barcelona y ahí no hubo electoralismo, por mucho que digan, en la lucha contra el terrorismo, yo he escuchado de Pedro Sánchez que el viernes, en vez de coger el teléfono a Mariano Rajoy, que no le cogió el teléfono en toda la mañana el líder de la oposición al presidente, se fue a una emisora de radio a decir que no le estaban informando por no sé qué de unas tropas en África, lo cual no era cierto. Eso pasó el viernes. Y el domingo hizo también electoralismo, con todos los respetos, Albert Rivera, hablando del 2004. No, esto pasó tal cual, y te lo estoy contando. El sábado Pedro Sánchez no cogió al 100%, tanto como que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, en rueda de prensa a la 1:30 de la tarde del viernes, informó a los periodistas de que Mariano Rajoy intentaba hablar con Pedro Sánchez desde primera hora de la mañana y a la 1:30 no lo había cogido. Pues sí, eso ¿Y sabe usted, señor Leguina, qué es lo que estaba haciendo Pedro Sánchez? Estaba entrando en una emisora de radio diciendo que Mariano Rajoy iba a llevar tropas a África, cuando había un comunicado de desmentido del Palacio de Moncloa a las 10:30. Lo sé porque... Pero yo saqué un periódico... Porque estaba allí, con todos los respetos. Es que yo estaba allí. Escúchame un momento, hombre. Yo sé que un periódico está muy interesado en ese lío. ¿Y a quién lo cogió? Hombre, ¿A quién se acogió? Por eso, sí, ese era el periódico. Estaba yo pensando en ese periódico. ¿Y por qué se meten en ese lío? ¿Por qué nos meten a todos en ese lío? ¿Y por qué hace Pedro Sánchez seguidismo de ese lío, no coge el teléfono al presidente del gobierno y hace electoralismo? Dejadme que voy a saludar a Manuel Mostaza, pero antes vamos a ver algunas de las cosas que se han dicho este fin de semana con respecto, claro, a lo más sonora y la más impresionante es la que acaban de ver ustedes de Pablo Iglesias hablando ya de soldados en caja de madera, fíjense ustedes. Pero vamos a ver algunas de las cosas que han dicho los contendientes en esa campaña, pre-campaña electoral a la Moncloa del próximo 20 de diciembre, algunas de las cosas que decían este fin de semana. El PSOE hoy no es bueno para España. Es la vuelta al peor pasado, a ese del que tanto nos costó salir, tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Y tampoco son buenos los experimentos. Los gobiernos no se improvisan, los programas tampoco, ni los equipos. Tener detrás un bagaje es necesario en cualquier faceta de la vida. ¿Quién va a ser el último al que le apliquemos la reforma laboral del Partido Popular en cuanto lleguemos al gobierno? Le vamos a aplicar a Mariano Rajoy un despido procedente por causas objetivas. La paz también es uno de los principales valores del Partido Socialista. Lo fue cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno y lo será conmigo también como próximo presidente del gobierno. Por eso yo asumo ante vosotros que en cuanto sea elegido presidente del gobierno reconoceremos el Estado palestino. Reconoceremos el Estado palestino. España que no juegue con esto, que no juegue con la táctica electoral, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Ya jugaron en 2004, en este caso al revés, mintiendo.
y quieren volver a jugar con esto, que vayan con cuidado porque los españoles tienen sentido común. Y los españoles no van a tolerar tacticismo electoral, ni juego ni regate corto, cuando está en juego, insisto, la lucha contra el terrorismo internacional. Y yo os pregunto, porque acaba de contar Pablo Montesinos algo muy importante, que es cómo ha jugado Pedro Sánchez el propio viernes para acusar de electoralismo al presidente del Gobierno, mientras le estaba llamando el mismísimo presidente del Gobierno para hablar con él de la última hora. Se lo ha contado la vicepresidenta a los periodistas. Pero quiero preguntaros por Albert Rivera también, porque Albert Rivera, que ha estado al hilo telefónico de Mariano Rajoy cada minuto y que sí le ha cogido el teléfono y que además ha estado con él en la Moncloa, que le acuse ahora este fin de semana también de cortoplacismo, de electoralismo, de que está haciendo electoralismo igual que en 2004. Isabel, a ver, Pedro, que es del Partido Popular. Breve, a ver. intentaré ser conciso también. Es de Segovia. A ver, yo creo, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que Rivera está últimamente cayendo en los peores vicios de la vieja política española. Por ejemplo, este. Es decir, no se puede salir en un mitin en plena campaña electoral para hacer de un tema tan serio como este mercadería electoral. O sea, no se puede. No se puede. Es lo mismo que ha hecho Pablo Iglesias, pero con otro estilo distinto, en mi opinión. Tampoco se puede incurrir en la opacidad en la que está... ¿Pero tiene motivos Rivera para acusarle de electoralista a Rajoy? Yo no creo que tiene ningún motivo, es que no. O sea, quiero decir, Rajoy está trabajando... Rajoy está trabajando desde la presidencia del Gobierno con un sentido institucional único. Ha recibido a toda la gente de Moncloa, está perfectamente en escuchar a Pedro y ahora opináis. No, quiero decir, Rajoy está manejando el asunto con un sentido del Estado, en mi opinión, impecable. Es decir, está trabajando... Eso le puede dar... Es su obligación. El otro se queja de los réditos. Luego el otro está incurriendo en lo peor de la vieja política española que él denuncia. Me parece entrañable completamente, y lo digo sin ninguna segunda intención, que Pablo diga que todos están haciendo electoralismo menos Rajoy. Me parece delicioso. Pero eso, aparte de eso, quería hacer dos. Pero escúchale, contéstale. ¿Ha hecho electoralismo cuando Rajoy? O de la vicepresidenta. Una declaración. Pero no digo con este tema. Es que de aquí al 20 todo el mundo está haciendo electoralismo con todo. No, con este tema no. Con todos los respetos, no. Aquí ha habido un acuerdo. Aquí ha habido un acuerdo en teoría. Dame una declaración de Rajoy que en este tema tenga carácter electoralista. Una palabra, dímela. A mí hay una cosa que me parece estupenda por parte de Rajoy, sin que sirva de precedente. Hace 3/4 de hora se ha puesto a gobernar y lo encuentro estupendo porque lo tenía que haber hecho mucho antes. Y además le cunde, ¿no? Hombre, voy a explicarme. Sí, ha llamado a todos los partidos, baja a la arena, hace entrevistas, desde el palco del Real Madrid hace declaraciones, todo esto me parece estupendo. Y además le está ayudando, le está cundiendo. Yo creo que está subiendo, quizá en intención de voto o al menos en estima de algunos ciudadanos, porque verdaderamente me da la impresión de que no podía hacer otra cosa, de que no podía hacer otra cosa que ponerse al frente de la cuestión. Y en eso lo está haciendo bien. Ahora tiene la palabra, pero dejadme presentar a Manuel Mostaza, que es director de operaciones de Sigma 2. Gracias por estar aquí, Manuel. Encuestas, tenemos una que es la última, que es la última, luego tenemos otra de este fin de semana, pero es de COPE y ABC de GAT3, en la cual el Partido Popular ganaría las elecciones con 129 escaños, el 28,5% de los votos, el Partido Socialista 93 escaños, 22,8% de los votos, Ciudadanos 52 escaños, tercera fuerza política, 15,6% de los votos, Podemos 44 escaños, Podemos ganaría en porcentaje 16,4% de los votos, pero 44 escaños, Izquierda Unida 2 escaños, 4,4% de los votos. Esa es la encuesta, como les digo, de hoy mismo, del ABC y de la COPE. Hay otra de este fin de semana para Mediaset, precisamente de Sigma 2, el Instituto Demoscópico en el que trabaja Manuel Mostaza, en el que sitúa en segunda fuerza, o sea, en segundo lugar a Ciudadanos con 73 escaños, al Partido Popular, que ganaría las elecciones con 112 escaños, entre 112 y 115, y el 27,3% de los votos. El Partido Socialista, entre 77 y 79 escaños, 20% de los votos, y Podemos, con 42-44 escaños, 15% de los votos. Bienvenido, Manuel Mostaza. Resumen de las encuestas. ¿Están haciendo electoralismo
obviamente unos y otros o unos más que otros? Perdóname, antes de contestar, ¿le puedo hacer una pregunta directa? Sí, la que tú quieras, Joaquín. ¿Qué tamaño tienen estas encuestas? Bueno, yo puedo hablar de la que hemos hecho nosotros para... La otra también tendrá un tamaño. Para Mediaset es un tamaño muestral de 1.800 encuestas. La que ha dado Mediaset este pasado fin de semana, es importante destacarlo, el trabajo de campo se realizó justo antes de los atentados de París. Esa es la fecha de realización del trabajo de campo. Y yo te diría, Isabel, que creo que es bueno para los espectadores que con esos cuadros que aparecen en pantalla... Yo insisto que se fijen sobre todo en los porcentajes, más que en la asignación de escaños, ¿no? Digamos que a día de hoy, por hacer una foto de cuál es la situación, el Partido Popular parece que está claramente en cabeza, claramente. Esto no significa que vaya a ganar obligatoriamente las elecciones, porque queda mucho hasta las elecciones, pero hay un consenso también de que además en la última semana ha incrementado ligeramente su intención de voto, porque en escenarios de inseguridad, como el que se ha generado en Europa a partir del día 13, es verdad que los partidos que gobiernan y las fuerzas que son más institucionales suelen verse beneficiadas porque se produce una cierta sensación de angustia entre el electorado, ¿no? Digamos que para nosotros, claramente ahora mismo la batalla está por el segundo puesto, con una cierta ventaja hasta ahora de Ciudadanos en relación al Partido Socialista, pero es verdad que, como digo, al Partido Socialista puede salir beneficiado también de esta situación, digamos, de angustia que se puede generar entre el electorado. Sí, porque la última encuesta, en este caso la de GAT3, el bipartidismo recobra fuerza un poquito, ¿no? Sube un poquito con respecto a los anteriores sondeos y quizá precisamente por esa seguridad, esa sensación de inseguridad, y la seguridad es quizá quienes aportan experiencia y gestión en estas situaciones tan críticas que estamos viviendo, ¿no? Puede ser, porque es verdad que los electores tienden a buscar seguridad cuando sienten angustia o cuando están en una situación de inseguridad, ¿no? En cualquier caso, a nosotros nos da la sensación de que sigue habiendo un empate técnico, digamos, entre Ciudadanos y el Partido Socialista por esa segunda plaza, y aparece claramente descolgado como tercero, pero es verdad que con un suelo muy sólido, Podemos, ¿no? Con un entorno del 14, 15, 16% aproximadamente. Con un Podemos, un Pablo Iglesias que desbanca absolutamente a Izquierda Unida, que según Sigma 2 hasta se quedaría fuera del mapa electoral. Izquierda Unida lo va a tener complicado, ¿no? Digamos que Izquierda Unida ha resistido mejor el embate de Podemos que lo que ha pasado con UPyD y Ciudadanos, pero es verdad que Izquierda Unida tiene fuerza suficiente en algunas de las circunscripciones grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, y yo creo que puede acabar entrando en el Parlamento, pero desde luego con una fuerza a día de hoy parece muy inferior a la que pueda adquirir Podemos a partir de Vamos a escuchar cómo Pablo Iglesias, a mí me resulta curioso, ¿no? Este fin de semana, justo antes del fin de semana, decía que ya no asaltan el cielo, ahora tocan el timbre. Ahora le vemos con las cajas de madera de los soldados. ¿En serio eso? No, va en serio, no estoy en broma. Esta mañana se descolgaba. Esta mañana se descolgaba con esa terrible frase electoralista de las cajas de madera de los soldados españoles, y este fin de semana, antes del fin de semana, el viernes, tocaban el timbre. Ya no asaltan el cielo. Vamos a verlo. Nosotros dijimos que el cielo se toma por asalto. Y quizá nuestros adversarios no entendieron que en una democracia los asaltos se hacen llamando al timbre. Eso decía el viernes. Vamos a ver lo de los soldados, lo de la caja de madera, que me parece... Va a tener gracia al final este chaval. Sí, aquí se ríen, pero ahora tocando el timbre. Pero cuidado, qué forma de tocar el timbre, ¿no? Haciendo electoralismo con los cuerpos de los soldados en cajas de madera. Me parece verdaderamente esta izquierda del no a la guerra supuesto, ahora resulta que están horrorizados con las cajas de madera de los soldados. Nadie, Isabel. Claro, vamos a verlo a Pablo Iglesias, hombre. Con la vida de los soldados españoles no se juega. Cuando escuché a Albert Rivera decir tropas, 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 es decir, cuando podemos tener una situación en la que vuelvan en cajas de madera soldados españoles, de esto no se puede hablar a la ligera. Yo creo que eso yo no lo encuentro electoralista. Yo no lo encuentro electoralista, sinceramente. A ver, esto es me parece que es una cosa de la que se habla mil veces. Carmenchu, en el... Afortunadamente en el desayuno del Ritz, donde dice eso, dijo, elogió a Rajoy, elogió a los liberales, dijo que nunca, prácticamente como que no, déjame terminar, dijo que había que tocar el timbre. Bueno, él toca el timbre y sale corriendo, que es lo que ha hecho. ¿Te acuerdas cuando le contaba a Gabilondo que él fue que él pasa los gestos en su universidad, en la Complutense? No, él se declaró autor intelectual del acoso a las sedes del Partido Popular, con los SMS diciendo que lo idearon en la Facultad de Políticas. Bueno, pero a ver, pero la jugada... No, pero se le echó la culpa de los muertos. Pero a ver, la jugada es
que el atentado de París y lo de Cataluña lo que hace es fortalecer precisamente a Rajoy, le muestra como hombre de Estado, le muestra como seguridad. Claro, sí. Y entonces los otros, ¿qué hacen? Bueno, pues Ciudadanos, que se queda fuera de la foto porque ya no salen los telediarios, pues tiene que salir con ese desbarre, recordando lo que pasó en el 2004. Y Iglesias utiliza al PP de aliado y dice, no, si lo que está haciendo el gobierno le hace muy bien, igual que el PSOE, porque eso le beneficia y le da votos. ¿Y a quién ataca? A Rivera. Ataca a Rivera porque ese es por competir con ese voto del centro. ¿Qué es lo que quiere? Un puñado de votos del centro. ¿Y a quién se lo puede sacar? O se lo saca Sánchez o se lo saca Rivera. ¿Queréis que recordemos cómo le dijo a Iñaki Gabilondo que él era... Él y su gente, vamos, en la Facultad de Política. Sí, pero ahí estaban, ahí se le ve a Monedero, Errejón, se les ve asediando la sede del Partido Popular. No, pero Joaquín, cuidado, ninguno de estos ha dicho que Hollande, como sí se dijo en España, incluso en la Comisión de Investigación del 11M, que al Partido Popular, al gobierno de Aznar, le habían faltado previsión a la hora de prevenir los atentados. Lo dijo un ministro del Interior, el ministro Alonso, en fin, y fíjense cómo se acosó al partido que gobernaba. Nadie ha mandado a manifestarse a nadie a las sedes del Partido Socialista, no se le ha acusado a Hollande de falta de previsión en estos atentados. Es que en España hemos visto política tirarse los muertos a la cara de una manera infame e indigna. La ética eso es antiético, porque una cosa son que no se puede prever todo para empezar, ¿no? Segundo, ¿quiénes son los responsables? Los que han puesto las bombas. Punto. No nos olvidemos. Vamos a ver a Pablo Iglesias, cómo después se soltó la melena y dijo, uy, si esto lo hemos hecho nosotros. Nunca he visto un país más unido. Te puedo contar un secreto que nunca he contado en un medio de comunicación, el famoso SMS de Urdazi, de Aznar de Rositas y Urdazi trabajando. Ese SMS se gestó en mi facultad, con un grupo de gente pensando la manera en la que había que ponerlo para que cupiera en los caracteres y para que generara ese efecto de flash mob que se pudiera reproducir. Bueno, pues ahí está. El autor intelectual del acoso. Llamar a Aznar asesino fue un flash mob. No, y luego, pero de todas maneras a mí me hace gracia una cosa. Se dice, no, pero entonces no era nadie. Perdón, Mariano Rajoy o cualquier dirigente político de este país se le busca en la hemeroteca, vamos, en la hemeroteca de cualquier sitio de España se le busca la peor declaración posible. Bueno, este señor... Pues aquí se la busca también, sí, pero no en todas partes, Y a mí no me vale eso de entonces no eran nada, no. Entonces ya imponían ideología. ¿Cuántos? No a tanta gente, pero ahora esas personas que pusieron ese mensaje de texto, quienes ponen ahora ese mensaje de texto... No, pero es que ahora, según las encuestas, las de Sigma 2, las de GAT, lo que nos dicen es que pueden tener hasta 50 representantes en la Cámara Española. Es decir, un partido político importantísimo en nuestras cámaras, de un líder que, además de decir esto de los mensajitos, se iba a las erricotabernas a dar discursos. A las erricotabernas, repito, a dar discursos. Y que ha sido lo suficientemente ambiguo. Oye, perdona, en determinados temas para que las víctimas del terrorismo le hayan exigido explicaciones. Es que se presentan de la mano de Bildu Navarra. Es que en Bildu me decía un dirigente del Partido Popular de Navarra, que los señores aliados de Podemos allí están poniendo la oferta de empleo público ya se está haciendo en euskera, la oferta de empleo público. Y esta misma semana hay una votación a favor del derecho a decidir en Navarra. Es gravísimo lo que está ocurriendo en Navarra, aliados, por cierto, de Podemos. Espera, es que en la Constitución existe la previsión de un posible referéndum en Navarra sobre la adscripción al País Vasco o no. Pero quería volver a las encuestas. Volvemos, vamos a ver. En ello, con Manuel Mostaza. Manuel Mostaza nos ha explicado, lo que pasa muy de pasada, que nos fijemos en los porcentajes y no tanto en los diputados. Porque para hacer una buena estimación de los diputados tienes que tener una muestra lo suficientemente grande en Soria. Y eso es ruinoso, ¿no es así? Entonces yo creo que hay que repetir esto. No se fíe usted demasiado de los diputados en las encuestas de estados de opinión. Vale, por eso. ¿Qué va a pasar si realmente hay un desplazamiento hacia una concentración mayor en los votos de PP y del PSOE, suponiendo que lo haya? En las pequeñas circunscripciones van a salir estos dos. Y eso es lo que te cuenta luego al final. Entonces, yo creo que es conveniente que los que nos están escuchando y viendo
sepan esto y que gente que se dedica profesionalmente lo repitan. Una. Y dos, lo de Pablo Iglesias, de los que estamos aquí, ninguno vamos a votar a Pablo Iglesias, me parece, ¿no? Y de los que nos están viendo, tampoco. Así que, ¿por qué no dejamos ya en paz? Es un pesado. No lo sabemos. Bueno, pero quiero preguntarle a Manuel, que para eso ha venido, sobre esta cuestión que está diciendo Joaquín. Es interesante lo que plantea Joaquín, efectivamente, porque, por ejemplo, en Segovia, ¿no?, la circunscripción de nuestro compañero de mesa, o en Zamora, o en estas pequeñas circunscripciones donde hay 3 diputados, digamos que desde que hay 3 diputados, el reparto habitual era 2 para el Partido Socialista o el Partido Popular y 1 para el otro, ¿no? Con este escenario, si un partido como Ciudadanos alcanza, por ejemplo, el 20% de voto en esta circunscripción, esto fuerza al partido que gane en esa circunscripción a tener un 41 para llevarse los 2 diputados. Es decir, si en Segovia el Partido Popular sacara el 38%, el Partido Socialista el 25% y Ciudadanos el 21%, el reparto sería 1, 1 y 1, lo cual además desmonta esta idea de que el sistema DONT o el reparto en circunscripciones fomentaba el bipartidismo. Lo que fomentaba el bipartidismo eran los votos de los ciudadanos, porque en este ejemplo que yo he puesto, con muchos más votos, por ejemplo, el Partido Popular respecto a Ciudadanos, sacarían un escaño cada uno, ¿no? Digamos que al final los sistemas electorales lo que hacen es reflejar las preferencias de los ciudadanos, y todos son imperfectos. Oye, quería preguntaros también por Cataluña, porque ya sabemos que más... Además de ser menos, ahora ya es hasta enterrador, porque ha enterrado a Convergencia, y fíjense ustedes, Convergencia, el partido que ha existido no me acuerdo cuántos años, 30 y tantos años, resulta que ahora ya ha muerto gracias a Artur Mas Menos. Vamos a ver cómo lo anunciaba. Un país nuevo requerirá un partido nuevo que agrupe todo esto que os digo, que coja lo mejor de todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es mucho, por cierto, pero que también deje de lado todo lo que seguramente ya nos sirva para hacer un país nuevo. Un país nuevo. Un país nuevo con un partido nuevo. Claro, lo que no dicen es que ellos siguen ahí, los del 3%, enquistados, agazapados. Y sin la familia Pujol, parece ser. Y, no, sin la familia Pujol no. Hace 3 semanas es lo que le viene pidiendo la vanguardia. La vanguardia le dice, refunda el partido, limpia de puyolismo, límpialo, haz de cuenta que limpia lo que puedas. No lo limpiaría mejor yéndose. Limpia y trata, porque la vanguardia todavía es la única manera de salvar a este pobre hombre. Se tiene que ir. Si Oye, con una situación, perdóname, con una se han reunido en casa de Pujol y todavía no sabemos ¿para qué? para qué bueno, y cuántas nos lo podemos veces imaginar, más. pero celebrar la Navidad. Oye, con la denuncia que en este momento el Gobierno de España, y le pregunto también a Pedro, está interviniendo las cuentas de Cataluña. Ya era hora, pero fíjense el enorme enfado por parte de las fuerzas de allí y el dato que decía el ministro del Interior, 1.300 millones de euros, que no se sabe en qué se lo ha gastado, by the face, Artur Mas y sus chicos de este nuevo país con nuevo partido. Vamos a ver lo que decían tanto el ministro del Interior como Inés Arrimada y el resto de las fuerzas allí sobre la pasta gansa que tienen intervenidas ya las cuentas en Cataluña y la que ha desaparecido o tienen que justificar. En este año 2015 hay 1.300 millones de euros que la Generalitat no ha acreditado de manera adecuada el destino que han tenido. No los ha contabilizado de manera adecuada. Y el Comité Técnico de Control de Cuentas Nacionales, que integra la Intervención General del Estado, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística, va a ejercer las acciones necesarias para aclarar qué ha pasado con esos 1.300 millones de euros. Cataluña se ha gestionado muy mal en los últimos años y lamentablemente los catalanes estamos en una situación que dependemos del Fondo de Liquidez Autonómico y por tanto, como representante de Ciudadanos en Cataluña, lo que le digo al señor Mas es que asuma responsabilidades y que no busque siempre los culpables fuera de Cataluña. Necesitamos el FLAT del Gobierno de España, por tanto estamos de acuerdo en que el Gobierno de España siga inyectando dinero en Cataluña. Ahora bien, a mí no me parece mal que se pida explicaciones de a qué se dedica el dinero que viene del FLAT. Yo creo que se debería hacer con todos los recursos de la Generalitat de Cataluña. Que òbviament el nostre adversari són les hienes. Obviamente nuestro adversario son las hienas. Se puede decir de esta manera, ¿no? No digo que sean hienas, pero que son como las hienas, que nos quieren comer, que quieren sobrevivir de nuestras costillas, que nos perseguirán tanto como puedan y que su fuerza son sus mandíbulas. Eso nos impresiona hasta cierto punto y evidentemente lo tenemos presente y tenemos que optimizar nuestras capacidades. Però evidentment ho hem de tenir present i hem d'optimitzar les nostres capacitats. Nuestros adversarios son hienas, Joaquín. Yo he escuchado esta mañana una entrevista en la COPE, precisamente, a este señor,
Bueno, pero ¿a quién se dirige? Pero se cree que los demás españoles que no están en este rollito pueden entender lo que este dice. ¿Cómo pueden ponerse subirse a la montaña? Porque en un gobierno legítimo que les da 3.000 millones de euros, que no los veo yo todas las noches, les exija dónde se los gasta. Pero ¿cómo se ponen así? Hay una medida muy importante. Perdóname, termino en un momento. Dice que gracias a ellos los independentistas han pasado de ser el 20% a ser el 40%, no sé cuánto. Oiga, ¿y sus votantes de dónde venían y a qué han pasado? Ha destrozado todo. Y ha destrozado su propio partido. Y nos sigue dando la matraca. Que se vaya ya. Pedro Gómez de la Serna. A ver, lo que tienen que hacer es pagar a la gente. Pagar a los proveedores, pagar a las empresas, pagar a la gente. Que tienen unas deudas, deben a las farmacias 400 millones. Pues que paguen a la gente. Les ha dicho el gobierno de la Generalitat y que pongan una vela a los farmacéuticos si quieren cobrar. Tiene gracia escuchar a los buitres llamar a los demás llenas, pero que paguen a la gente. Y en segundo lugar, una cosa de las encuestas. Me cuesta mucho creer que Ciudadanos pueda sacar un 20% de voto en Segovia cuando quieren suprimir 205 de los 209 ayuntamientos que hay en Segovia. ¿Quieren suprimirlos? Sí, quieren suprimir más de 7.000 ayuntamientos en España. Todos los de menos de 5.000 habitantes, con un desconocimiento del mundo rural y un desprecio del mundo rural olímpico. Bueno, pues a ver, Manuel Mostaza, cierra esta ronda. Bueno, yo creo que estamos en un escenario muy abierto, quedan muy pocos días, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo creo que por primera vez probablemente desde principios de la democracia vamos a asistir a una campaña electoral en la que las cosas van a estar muy abiertas y casi hasta el final no vamos a saber cuál es el resultado. Pues muchísimas gracias Manuel Mostaza y Pedro Gómez de la Serna, y ahora presten atención porque hay un 62% de personas que no oye bien y un 90% no puede gastar. No podemos comentar en tu país la victoria de Macri. Muy histórico. Venga, un comentario rapidísimo, Luis. Histórico. Argentina ha vencido el miedo y la confrontación, y empieza un nuevo tiempo sin revanchas ni vendetas. Y será para bien, ¿no? Esperemos. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, pues ahí lo tienen. Antes de despedirnos, les voy a recordar algo que me parece muy interesante, y es que la tienda de la encuesta, del sondeo particular que les hacíamos aquí en Más Claro esta mañana, ¿ustedes quién es el mejor político, Rajoy o Rivera? Pues ahí lo tienen, 66,7% cierto Mariano Rajoy, un 33% Albert Rivera. Gracias Carmenchu, Joaquín, Luis y Pablo, y a ustedes por estar ahí. Ahora se quedan con Al Día, con María Pelayo y Marian Miñas, porque empieza Al Día. Hasta mañana.